Buenos días, yo voy a hablar del diagnóstico óptico de las lesiones de colon. ¿Qué pasa si no hacemos un diagnóstico óptico correcto de este tipo de lesiones? Lo primero es que va a haber una sobrecarga en la unidad de endoscopia, porque muchas de las endoscopias, si no hacemos un diagnóstico correcto, se tendrán que repetir. Después va a haber una decisión de tratamiento heterogéneo. Vamos a mandar a muchos pacientes a cirugía de forma innecesaria, pacientes que a lo mejor se habrían beneficiado de una terapia endoscópica eh, por el bajo riesgo de afectación linfática y se mandan a cirugía. O al contrario, ¿no? Tratamientos endoscópicos innecesarios con el riesgo que ello conlleva para aquellos pacientes que claramente tienen patrones invasivos y, y se habrían beneficiado directamente de tratamientos quirúrgicos. O, por ejemplo, para especímenes inadecuados, ¿no? Es decir, si sabemos que hay un tipo de lesiones en el que es importante que el anatomopatólogo tenga la pieza, como por ejemplo aquellas lesiones en las que se sospeche una invasión submucosa superficial. Esto es conveniente estudiarlo en bloque, o sea, resecarlo en bloque para hacer un estudio por parte de anatomía patológica más preciso, sobre todo a la hora de valorar pues, presencia de budding o la misma profundidad de invasión submucosa. Entonces, es decir, que resumiendo lo que acabamos de decir, para aquellas lesiones de alto riesgo, podemos cometer errores como la resección en fragmentos cuando las lesiones pues, se habrían beneficiado de un tratamiento quirúrgico y además vamos a demorar precisamente el tratamiento quirúrgico. O en el otro extremo, aquellas lesiones de bajo grado en las que mandamos a cirugía con el alto riesgo que ello conlleva y la alta morbimortalidad cuando un tratamiento, una resección endoscópica habría sido lo más correcto, ¿no? Y aquí pues también estamos asumiendo riesgos. Si nosotros hacemos corte en la mucosa del colon, desde un punto de vista patológico podemos ver que, y esto va a ser importante a la hora de valorar la cromondoscopia y los patrones, que existe una mucosa, está conformada por unas células cilíndricas que tienen vellosidades y que absorben agua, iones, intercaladas por células secretoras de moco. A continuación tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo, y esto va a conformar la mucosa separada de la submucosa por la musculares mucosae. La submucosa es una capa de tejido conectivo en la que aquí lo más característico es que ya empieza a haber una mayor densidad de vasos, tanto vénulas como capilares, pero sobre todo la aparición de vasos linfáticos, que es lo que va a definir posteriormente el que aquí haya un mayor riesgo de diseminación cuando hay una lesión en el colon, ¿no? A continuación está la muscular con una capa interna que es una musculatura, unas fibras circulares y una capa externa con fibras longitudinales y finalmente la serosa que es una capa de tejido endotelial y de tejido graso que engloba todo lo que es el colon respetando no existiendo a nivel del recto o de la unión recto-sigma. Bueno, lo que sí están de acuerdo todas las guías es que cuando nosotros nos encontramos una lesión y la resecamos, si en el estudio anatomopatológico existe alguna de estas variables afectas, pues el riesgo de afectación linfática sería alta y no sería aceptable únicamente el tratamiento endoscópico. Así, cuando hay el grado de diferenciación tumoral, la invasión linfovascular, la invasión submucosa profunda o la afectación de los márgenes o la presencia de tumor budding de alto o moderado grado, pues van a justificar, según, como digo, todas las guías, pues un tratamiento quirúrgico, dado que no es aceptable el riesgo de invasión en ganglios linfáticos.
De todas estas variables, tenemos una que es lo que define el patrón invasivo, que es la única herramienta de la que disponemos nosotros con la endoscopia para valorar precisamente el riesgo de invasión. Y es, como digo, el patrón invasivo, que es la afectación submucosa profunda. Vemos aquí en esta gráfica, en este dibujo, como a medida que aumenta la profundidad de invasión a nivel submucoso, el riesgo de afectación linfática es mayor. Bueno, esto lo sabemos todos. Por tanto, todas estas variables han demostrado que son predictores de afectación linfática, pero hay que destacar que la invasión submucosa profunda presenta una mayor, de hecho es la que mayor sensibilidad tiene para predecir afectación linfática, pero en contraposición es la de menor especificidad. Ello puede traducir el alto número de falsos positivos para el diagnóstico de afectación linfática, de ahí que un gran porcentaje de los pacientes que se operan, pues únicamente teniendo esta variable afecta, pues no van a tener afectación linfática. Sí, además existe un metaanálisis que se publicó en el 2022 en Gastroenterology, en el que es un metaanálisis de 67 estudios con más de 21.000 lesiones y con una prevalencia de invasión linfática del 11%, en el que en el análisis multivariado se ve que la invasión en profundidad como factor independiente no es un factor predictor de afectación linfática. Por tanto, la invasión submucosa profunda, como digo, es la variable de mayor sensibilidad asociada a metástasis nodular linfática y es la principal herramienta de la que nosotros disponemos a la hora de saber si un paciente puede tener un patrón invasivo, por tanto afectación linfática y por tanto manejarse de forma quirúrgica. A día de hoy, la tendencia, lo que hay que hacer es que cuando veamos un claro patrón invasivo en un paciente con bajo riesgo quirúrgico, pues este paciente sería tributario de cirugía, especialmente si esa lesión además técnicamente es compleja a la hora de la resección endoscópica. Y cuando veamos un patrón invasivo con bajo nivel de confianza o en un paciente con alto riesgo quirúrgico, se asume la resección en bloque. En bloque, preferiblemente para, como decíamos en la introducción, para una mejor valoración por parte del anatomopatólogo del riesgo de metástasis linfática. Bueno, ya en la charla del año pasado, en este mismo curso, hablamos de los indicadores de calidad presentados por la guía europea, en el que dentro de estos 7 módulos se incluían múltiples indicadores de calidad y destacando en el módulo de manejo de patología la utilización de técnicas avanzadas de imagen como la cromondoscopia, ¿no? Esto se refiere fundamentalmente a que para aquellas lesiones en las que nosotros sospechemos que podría haber un patrón invasivo, deberíamos de utilizar técnicas de imagen avanzada refiriéndose a la cromondoscopia, ya sea virtual o con colorantes. Y pues estas son lesiones con componentes 2C de la clasificación de París o tumores de extensión lateral nodulares mixtos. Bueno, en general es cuando se sospeche a patrón invasivo, ¿no? Y entrando ya en lo que es la cromondoscopia en sí, sabemos que hay dos tipos de cromondoscopia. Una es por tinción y otra es la cromondoscopia virtual. En esta diapositiva hablamos de la cromondoscopia por tinción, como el índigo carmín o el violeta de genciana. El índigo de carmín es por contraste, es una tinción por contraste, y el violeta de genciana es un colorante de absorción. Volviendo a nuestro esquema de la pared del colon que habíamos comentado anteriormente, aquí hay un esquema. Aquí es importante entender que estos son las células epiteliales
que conforman estas columnas, que serían el epitelio de cripta marginal. Esto lo llaman superficie, que es la superficie con estas células epiteliales. Lo que está debajo son los vasos. El orificio de la cripta sería esta parte azul y la cripta sería todo este surco. Bueno, pues teniendo este esquema en mente, hay que decir que cuando se utiliza el índigo carmín, que es por depósito, nosotros vamos a ver en azul sobre todo pues en la zona en la que hay un depósito de este contraste, que es en el orificio de la cripta y en la cripta, siendo de color más pálido el resto. Aquí vemos como hay que pensar que, claro, que esto es esquemático, pero en la vida real pues hay distintas orientaciones. Tú puedes encontrarte con esto en vertical, en oblicuo, etcétera. Pero lo importante es el concepto de que lo azul es donde se deposita el contraste, que suelen ser las criptas, como vemos aquí. Lo que tiene una tonalidad más blanquecina sería el epitelio de cripta marginal, y lo que vemos un poquito más en rojo pues serían los vasos. El negativo de esta imagen podría ser el violeta de genciana. El violeta de genciana lo que hace es que se absorbe en las células epiteliales, por lo tanto lo que vamos a ver más azulado o violeta va a ser precisamente eso, el epitelio de la cripta, esta superficie, y vamos a ver más blanco tanto el orificio de cripta como la cripta. Lo vemos aquí, por ejemplo, en este corte que parece un anillito. La parte más violácea serían las células epiteliales, es decir, el epitelio de cripta marginal, y el interior pues sería, en este caso concreto de aquí, sería un orificio de cripta. Vale, si vemos la cripta, esto ya sería la cripta, en este caso, que vemos alargado. Bueno, espero que se pueda ver bien. Con respecto a la cromondoscopia virtual, hay que decir que la cromondoscopia virtual lo que hace es que mediante la utilización de filtros ópticos se generan longitudes de onda un poco más estrechas de lo que habitualmente son. Esto sería la longitud de onda normal y esto es la longitud de onda tras la aplicación de estos filtros ópticos, que son de banda estrecha, y tiene una característica, y que la emisión de esta luz presenta una absorción importante por parte de la hemoglobina. Por tanto, esta luz se refleja muy poco, aumentando el contraste a nivel de los vasos. Por lo tanto, con el NBI lo que vamos a ver es un contraste marcado de los vasos. Esto fundamentalmente es el NBI de las siglas Narrow Band Imaging de la marca Olympus, pero hay otras marcas como la Fujifilm que tienen otros sistemas muy similares, como por ejemplo el BLI. Bueno, volviendo a nuestro esquema, hay un nuevo concepto que es la estructura pit-like, que lo conforman los epitelios de cripta y la cripta, ¿vale? Y aquí la importancia de esta definición se basa en que nosotros lo que vamos a ver con la cromondoscopia virtual, con NBI, va a ser los vasos más rojos o marronáceos, y vamos a ver en blanco lo que siempre nosotros llamamos cripta, que son las estructuras pit-like. Es decir, que las estructuras pit-like son de mayor grosor que las criptas de verdad, que las criptas. Nosotros lo que vemos en NBI, con NBI, son estructuras pit-like. Al final es lo mismo, porque la morfología va a ser similar, lo que pasa que la estructura pit-like es de mayor grosor que la cripta. Por lo tanto, cada técnica de cromondoscopia va a resaltar cosas distintas. La cromondoscopia virtual resaltará los vasos, el violeta de genciana resaltará todo lo que es las células epiteliales, ya sea el epitelio de cripta marginal, la superficie, y el índigo carmín resaltará lo que son las criptas y los orificios de la cripta. Bueno, cuando nosotros veamos durante el transcurso de una colonoscopia con luz blanca y alta definición una lesión en el colon, es muy importante valorar estas características, ya sea el tamaño, la localización, la morfología y las características morfológicas sugestivas de malignidad. Utilizando esta técnica vamos a diagnosticar con una precisión
del 70% los patrones invasivos, solo con estas variables. No me voy a explayar mucho para que no se alargue la charla, pero sí comentaré que con respecto al tamaño, a mayor tamaño el riesgo de invasión submucosa es mayor y las localizaciones más distales, rectales, unión recto-sigma, presentan un mayor riesgo de invasión submucosa que las lesiones más proximales. Bueno, aquí en este estudio es una corte multicéntrica de gran tamaño, un gastroenterology del 17, vemos cómo dentro del análisis multivariable se veía que el tamaño, la morfología y la localización eran las variables que se relacionaban con invasión submucosa, y vemos que, concretamente, los patrones 1S no granulares distales eran aquellos patrones que tenían mayor riesgo de invasión submucosa. Bueno, otra de las variables que tenemos que tener en cuenta es la morfología, como decíamos, y aquí pues lo mismo, ¿no? Es importante utilizar escalas validadas y homologadas y universales para hablar un mismo idioma. Dentro de la morfología, tipo ceros significan lesiones superficiales, es decir, aquellas que no invaden más allá de la submucosa. Todos lo sabemos, existe el tipo 0,1, 0,2 y 3 y 0,3. El 0,1 serían las lesiones protruidas, el 2 las lesiones no protruidas y el 3 las lesiones excavadas. Respecto a las protruidas tenemos las lesiones 1P y 1S, pediculadas y sesiles respectivamente, y bueno, a veces nos queda la duda de si una lesión, cuando definirla como semipediculada, pues acepta que cuando el diámetro del pedículo con respecto al eje mayor de la cabeza de la lesión sea menor del 30%, sería una lesión pediculada. Si es mayor del 80%, sería una lesión sesil, y entre el 30 y el 80% sería una lesión semipediculada. Respecto al 0 tipo 2, sabemos que están las lesiones tipo 2A, 2B y 2C, plano elevado, plano y plano deprimido, y las lesiones tipo 0,3 son extremadamente raras en el colon. Estos son su definición es a partir de lesiones gástricas, y se diferencian de las tipo 2C en que está afecta, destruida la muscular de la mucosa. Y bueno, la clasificación de París tiene una implicación pronóstica, ya que sabemos que aquellas lesiones tipo 3 pues van a tener un mayor riesgo de patrón invasivo, al igual que las 2C, que también tendrán mayor riesgo con respecto al resto. Luego existe otra clasificación, porque hay una serie de pólipos que tienen un crecimiento lateral, a esto se le llaman tumores de extensión lateral. Dentro de la clasificación pues tenemos los tumores de extensión lateral granulares homogéneos, como vemos aquí, los granulares nodulares mixtos, en los que sí que hay diferentes tamaños de los nódulos y habitualmente hay un nódulo dominante. Es importante comentar que el hecho de encontrarnos un pólipo de extensión lateral no excluye poner la clasificación de París en el informe. De hecho, es conveniente, porque esto nos ayuda a precisar qué tipo de lesión es. Vemos, por ejemplo, como el tipo homogéneo granular sería un patrón 2A. En esta lesión, en este esquema, en este dibujo, exactamente sería una lesión 2A más 1S. Siempre ponemos en primer término el que tiene una mayor extensión. Sabemos que aquí esta lesión sería un 2A de mayor extensión, por eso lo ponemos en primer término, con una lesión sesil, que sería esta. Y luego el LST no granular serían aquellos, tenemos el plano elevado, que en este caso sería de París un 2A, y el tipo pseudo deprimido, en el que en este caso sería mayor extensión la depresión con respecto a la lesión plana elevada, y por tanto sería un 2C más 2A. Pongo este esquema porque me resultó muy práctico a la hora de entender que esto sería una lesión granular. Vemos la homogeneidad de todos los gránulos o granos. La foto de en medio sería un tumor de extensión lateral tipo mixto, en el que vemos que hay trozos de mayor tamaño que el resto, y el tumor de extensión lateral no granular sería como este puré que vemos acá al fondo, abajo a la derecha.
Bueno, aquí vemos un tumor de extensión lateral granular homogéneo. Aquí hay una nodularidad mixta. Esto sería una lesión no granular plana elevada y esta sería deprimida, no granular. Igual que la clasificación de París entraña un riesgo de invasión submucosa en función de la morfología, pues la clasificación LST es similar en el sentido de que las lesiones más prevalentes, que son las granulares homogéneas, tienen solo un 0,5% de invasión, seguidas por las lesión LST no granular plano elevado, con una prevalencia del 33% y un riesgo de invasión del 5%, seguidos en un 26% de prevalencia los granulares nodulares mixtos con un riesgo de invasión submucosa del 10%, y finalmente las lesiones menos prevalentes, que ocupan el 5% de los LST, son las no granulares pseudodeprimidas, que tienen un riesgo de invasión submucosa más alto, sobrepasan el 31%. Habíamos comentado que teníamos que valorar cuando encontrábamos una lesión en colon el tamaño, la morfología, la localización. Y la última variable a destacar era esta, la que había que valorar, que eran las características sugestivas de malignidad macroscópicas, ¿no? Morfológicas macroscópicas. Todos estos signos no son patognomónicos de que exista invasión, pero sí pueden predecirla. Y en orden descendente son estos, ¿no? La induración, conforman no solo la lesión, sino también alrededor de la lesión. Sería la induración, la ulceración, sangrado espontáneo, áreas deprimidas, la retracción de los pliegues, la convergencia de pliegues, signo de no elevación, la piel de pollo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo hay una convergencia de pliegues en esta figura. Vemos cómo los pliegues tienden a converger sobre esta zona más eritematosa. El eritema también nos tiene que poner sobre alerta. La depresión, como en esta figura de aquí, en el caso 3, el sangrado espontáneo, la ulceración, y aquí vemos en esta imagen la piel de pollo rodeando la lesión. Bueno, por tanto, hemos valorado con una precisión diagnóstica patrón invasivo del 70% esto que acabamos de comentar. Bueno, cuando nosotros sospechemos con estas herramientas que puede existir riesgo de invasión, patrón invasivo, según las guías, como hemos comentado, vamos a utilizar la cromondoscopia como técnica de imagen avanzada. Empezamos con el índigo carmín. Con esto, fundamentalmente, donde vamos a obtener un beneficio es en valorar los márgenes de la lesión y confirmar la morfología que inicialmente sospechábamos. Aquí he puesto esta foto porque si yo pongo la foto de la izquierda solo parece una lesión plano elevada, pequeña, pero cuando utilizamos cromondoscopia vemos cómo se delimita mejor la superficie de la lesión y los márgenes, conformando esto inicialmente sin cromondoscopia lo que era una lesión 2A, pues una lesión de extensión lateral probablemente con un componente plano elevado y mayor de lo que inicialmente pensábamos. Pero además con el índigo carmín podemos valorar el tipo de crecimiento de la lesión, ahora lo explicaremos, y valorar si existen áreas de marcada, que ahora hablaremos de este tema. Con respecto al crecimiento polipoideo, se ha sugerido que existen dos tipos relacionados con la secuencia de cáncer. Uno es el crecimiento no polipoideo, relacionado con el cáncer de novo, y otro sería el crecimiento polipoideo. La forma de distinguirlo sería, desde un punto de vista endoscópico, como en esta figura. Vemos en esta foto que existe tejido adenomatoso en la periferia y la parte diferente, más amorfa, que es el cáncer, está en la zona más central, ¿no? Esto sería un crecimiento polipoideo, como vemos aquí. El crecimiento no polipoideo, pues es esta imagen de aquí, sería en rojo cáncer sin pasar por adenoma, porque no hay color azul. Es importante saber que para lesiones menores de 5 milímetros y con sospecha de crecimiento no polipoideo, el riesgo de invasión submucosa profunda pues es más elevado que con respecto a las lesiones de crecimiento polipoideo.
con respecto al área demarcada es un cambio de patrón de superficie bien delimitado por una línea, como vemos en esta figura, ¿no? Que tiene un patrón en el interior diferente al del margen y está bien delimitado por una línea, ¿no? Esta definición se realiza inicialmente con endoscopia, pero no en todas las unidades, con magnificación, pero no en todas las unidades existe esta herramienta. Por lo tanto, se traduce, el área demarcada se traduce cuando no utilizamos magnificación en un área en la que existe una lesión, en la que existe un nódulo, una úlcera, una depresión o un eritema. Es decir, algo que te está sugiriendo que hay un crecimiento diferente al resto de la lesión. Una característica importante del área demarcada es que tiene un alto valor predictivo negativo para predecir invasión submucosa. Y bueno, aunque no está totalmente aceptado, se ha sugerido bueno, sabemos que los patrones invasivos profundos, utilizando los patrones de Kudo, sería un patrón 5N o 5I severo dentro de un área demarcada. Pues bueno, se ha sugerido que esta área demarcada puede ser menor para lesiones de crecimiento no polipoideo. Pero bueno, ya digo que esto no está del todo aceptado. En este caso vemos una lesión en el que parece que hay un área demarcada delimitando el interior y vemos cuando ampliamos la imagen que existe un patrón regular tanto dentro como fuera del área demarcada. Esto sería el área demarcada y el patrón parece regular tanto dentro y fuera. Bueno, pues esto sería el famoso signo del valle. Diferente es esta área demarcada que engloba dos patrones diferentes, es decir, que periféricamente tenemos un patrón regular y en su interior pues hay un patrón claramente amorfo, diferente, sugestivo de invasividad. Bueno, pues en este caso sí hay un área demarcada real. Cuando nosotros definimos área demarcada no estamos refiriendo a esto, porque si no, si hay regularidad, hablamos de signo del valle. Ya hemos diagnosticado la lesión con luz blanca y alta definición. Con índigo carmín hemos mejorado la visualización de los márgenes de la superficie. Y bueno, ahora sería conveniente la utilización de cromondoscopia virtual perdón, sin magnificación. Para ello existe esta tabla homologada. De hecho, es la única tabla homologada para utilizar sin magnificación. Es la NBI International Colorectal Endoscopy, que es la clasificación NICE, que diferencia tres tipos en función del color, de las características vasculares y de las características de superficie o de criptas, ¿no? Entonces, el tipo 1 predice lesiones hiperplásicas y serían aquellas lesiones que tienen una coloración más blanquecina que el resto de la mucosa que lo rodea. Apenas hay vasos o hay algún vaso capilar de pequeño calibre que cruza transversalmente la superficie y el patrón de superficie suelen ser imágenes redondeadas o estrelladas muy pequeñas pero regulares y homogéneas. El tipo 2 sería un color más marronáceo que el resto de la mucosa, con unas criptas que pueden tener morfología oval, tubular, cerebriforme, pero que estas criptas pueden ser regulares o irregulares, referidas a densidad, a calibre y a distribución. Y con respecto a los vasos, pues lo mismo, son vasos que están rodeando estas criptas y que también pueden presentar características de regularidad o irregularidad. El problema del tipo 2 es que abarca o es un gran cajón desastre en el que metemos todos los adenomas, tanto de bajo grado como de alto grado, como aquellas lesiones que pueden tener un patrón invasivo superficial. Y por último el tipo 3, que serían aquellas lesiones que tienen vasos tumorales de grueso calibre, amputados, y que el patrón de criptas es amorfo o ausente. Y esto pues indicaría invasión en profundidad. Entonces, según se presenta en el 19 una guía ESGE por parte de Ignasi Puig y colaboradores, que lo que trata de explicar es que para
cuando hemos valorado las lesiones con la clasificación NICE, cuándo debemos de utilizar magnificación. Es decir, cuándo debemos de seguir preguntando a estas lesiones ya etiquetadas con la clasificación NICE si se benefician de utilizar magnificación o no. Antes que nada, comentar que los colonos de alta definición sin magnificación aumentan más de 60 veces en la imagen real. El Near Focus aumenta más de 65 sin perder definición. Y cuando nosotros hablamos de magnificación, estamos hablando de duplicar estos aumentos a más de 150 la imagen real. Entonces, sabemos que la gran mayoría de las lesiones, casi más del 86% de las lesiones que vamos a ver durante las colonoscopias, pues van a caer dentro de un grupo en el que el riesgo de invasión submucosa va a ser muy bajo y por tanto el manejo vamos a saber cuál es, que es la resección endoscópica, incluso permitida por resección en fragmentos, ¿no? Y estos son lesiones tipo 1 o 2 de NICE sin áreas demarcadas. Esto el riesgo es muy bajito. Luego en el otro extremo, con una prevalencia muy baja del 0,7%, de las lesiones que veremos son este tipo de lesiones, son aquellas lesiones que entrañan un alto riesgo de invasión submucosa profunda y por tanto son tributarios de cirugía. Bueno, pues estas lesiones serían NICE 3 no pediculados y con áreas demarcadas. Hasta aquí más o menos el manejo lo tenemos claro. El problema se presenta en este 12% en amarillo, que son el área de incertidumbre, que son aquellas lesiones en las que no tenemos del todo claro cuál sería el mejor manejo, porque el riesgo de invasión en profundidad de la submucosa puede ser intermedio. Son estas lesiones tipo NICE 1, NICE 2, que están demarcadas, que tienen un área demarcada. Recordar que área demarcada puede ser pues esto, una úlcera o puede ser un nódulo de gran tamaño. O, por ejemplo, el NICE tipo 3, que no es pediculado, pero tampoco dentro de un área demarcada. Es decir, un NICE 3 sin área demarcada pues también nos va a presentar dudas, ¿no? Vale, entonces para este tipo de lesiones sí que habrá utilizar magnificación y para ello vamos a utilizar pues la clasificación GINET de las siglas Japanese MBI Expert Team, que lo que trata es de mejorar la clasificación NICE, ya que lo que respecta al tipo 2 de la NICE lo transforma en un 2A y en un 2B. La clasificación GINET es similar a la clasificación NICE y lo que nos va a aportar es que el tipo 2A sería el NICE 2 regular. Es decir, lo importante aquí es la regularidad tanto de los patrones de superficie o de criptas como de los patrones vasculares. Y el tipo 2B sería la irregularidad tanto de patrones de criptas como de los vasos. En teoría, el tipo 2A de la GINET lo que va a predecir son lesiones de bajo grado, adenomas de bajo grado, y el tipo 2B lo que va a predecir son lesiones de alto grado o con invasión submucosa superficial. Hasta ahí perfecto, si no fuera por el problema del que cogea la clasificación GINET, que es que hay un 12% de lesiones etiquetadas como tipo 2B GINET, pues que van a presentar invasión submucosa profunda. ¿Vale? Bueno, antes de seguir, eso, remarcar un poco la regularidad de los patrones JNET 2A y la irregularidad de los 2B, que correspondían a la misma clasificación NICE 2. Esta diapositiva la pongo para remarcar que desde que haya una irregularidad, ya sea en el patrón vascular o en el patrón de criptas, pues ya entra en la clasificación 2B. O sea, no tiene que existir una irregularidad de los dos patrones, con que haya en uno de ellos, ya sería un 2B. Aquí vemos pues a modo de ejemplo, ¿no? Esto es una lesión GINET 1, esto sería una lesión 2A, perdón, que es esta regularidad. Vemos aquí vemos un patrón irregular, tanto de criptas como vascular.
sería un 2B, y esto sería un patrón 3, con un patrón totalmente amorfo, sin una clara estructura de criptas. Bueno, pues derivado de este problema del que cogea la clasificación GNet que hemos comentado, y lo recuerdo que es que hay un 12% de lesiones con invasión en profundidad que caen dentro del grupo de los 2B GNet, pues se va a producir un descenso en el valor predictivo positivo cuando etiquetamos las lesiones como 2B, JNet 2B. Es decir, que de igual modo que para el GNet 1, 2A o 3, el valor predictivo positivo y la especificidad son altas y por tanto la precisión diagnóstica es alta a la hora de etiquetar la probabilidad histológica de esa lesión, el tipo 2B pues vamos a tener este bajo valor predictivo positivo. Y por lo tanto, a día de hoy lo que se recomienda es que para las lesiones JNet 2B o para las JNet 3 con bajo nivel de confianza, pues sigamos preguntándole a la lesión qué tipo de lesión es, con nuevas herramientas como veremos a continuación. Y esta herramienta es el violeta de genciana con magnificación, dado que es el gold estándar para los patrones invasivos profundos. Entonces, recordar que el violeta de genciana era por absorción, era una tinción por absorción, y que bueno, es importante limpiar bien la lesión antes de valorarla para evitar los falsos positivos, dado que esto se puede hacer con agentes mucolíticos. Luego veremos, esto lo explicaremos un poco mejor. El violeta de genciana se utiliza a 0,05-0,1%. Se debe dispensar con catéteres no traumáticos. Una vez hemos puesto la tinción, hay que esperar 2 minutos para esperar a que se reabsorba por parte de las células, y se admite la limpieza con agua suave para no hacer traumas previa a la visualización. Como digo, y esto es muy importante, el gol estándar para predecir invasión submucosa profunda es esta técnica, violeta de genciana con magnificación, utilizando los patrones de Kudo. Y los patrones de Kudo, pues rápidamente el tipo 1 sería una mucosa normal, que son estructuras redondeadas similares a la mucosa adyacente. Cuando estas estructuras son estrelladas sería un patrón 2 sugestivo de patrones hiperplásicos o lesiones cerradas. El 3SS de Small serían pequeñas redonditas, muy pequeñas, más de lo habitual, o de la mucosa circundante, con patrones regulares. El 3L, lo mismo, L de Large, serían estructuras largas, también regulares. El tipo 4 serían estructuras con cerebriformes, con muchos giros, regulares también. Y luego el tipo 5I y regular son estructuras irregulares, y el 5N non estructural, en el que no hay estructuras. Comentar que, como digo, el tipo 1 es mucosa normal, el tipo 2 lesiones hiperplásicas, y del 3S hasta el 4 serían adenomas de bajo grado. Vale, aquí se ve mejor. Esta es la mucosa normal tipo 1, esto sería una lesión hiperplásica con estructuras estrelladas. Esta fila de aquí, vamos a ver, esta fila de aquí serían adenomas no avanzados, porque existe una regularidad tanto de los small, de las criptas pequeñas, como de las grandes, como de las cerebriformes. Y luego sí es importante comentar que el patrón 5I irregular serían estas criptas que pueden ser ya de cualquier morfología, redonda, alargada, cerebriforme, pero que sean irregulares. Recordar, irregular en el calibre, distribución. Y esto sería un 5I normal. Y el 5I severo sería cuando existe una desestructuración, una rotura de estas criptas. Es el famoso el signo del arañazo. Y esto sería un patrón 5N non estructural. Parece que está borrado con una goma, no hay estructuras. Bueno, pues la importancia de estos patrones radica en que
Matsuda demostró en este estudio, en este American Journal, que utilizando esta fórmula, es decir, patrones 5i severos dentro de áreas de marcada o patrón 5n, la precisión diagnóstica para invasión en profundidad de la submucosa alcanza casi el 99%. Bueno, esto sería si nosotros hacemos un diagnóstico con violeta genciana, etiquetando los patrones del 2 al 4, adenomas no avanzados sería mucosectomía por fragmentos, el tratamiento más indicado. La resección en bloque se dejaría para los patrones 5i no severos o 5i severos sin área demarcada. Y lo más importante es esto: los pacientes tributarios de cirugía serían los patrones 5i severo dentro de área demarcada o los patrones 5n, que era la fórmula definida por Matsuda. Ya acabando, la limitación de la cromondoscopia, por supuesto, es la visualización de la lesión. Para ello es importante no buclearse, ayudarse de capuchones, insuflar con CO2 lo suficiente para que se posicione bien. La inmersión de agua puede ayudar incluso a aumentar la imagen, más si no se dispone de endoscopios de magnificación. Hay que ver la lesión también en su vertiente proximal, si para eso es necesario hacer retrovisión, pues adelante. Cambios de posición del paciente para mejor posicionamiento de la lesión, e incluso si hay mucho movimiento intestinal, utilizar pues buscapinas, antiespasmódicos. Recordar que siempre que utilizamos violeta genciana, el moco puede falsear el resultado dando un patrón 5N o no estructural. Por eso la importancia de agentes mucolíticos, ¿vale? Y luego otro tema muy importante es que fenómenos inflamatorios pueden remedar patrones 5N. En esta imagen de aquí vemos cómo esto es un granuloma inflamatorio en una anastomosis, y vemos, pues podemos definir aquí como un área demarcada con un patrón 5N en su interior, e incluso en el exterior hay vasos de grueso calibre amputados. Esto, si yo muestro esta lesión así, podemos pensar que se trata de una lesión con invasión profunda, y ya digo que era un proceso granulomatoso inflamatorio. Y luego he puesto esta imagen que me llama mucho la atención porque parece un área demarcada clara con un patrón irregular en el interior respecto a la regularidad externa. Y bueno, esto se trataba de un adenoma con displasia de bajo grado en el contexto de una toma de biopsia previa. Yo creo que si tuviera que quedarme con una diapositiva de toda esta charla sería esta, y es que el resumen de los patrones invasivos en función de las herramientas de las que dispongamos son: cuando utilizamos cromondoscopia virtual sin magnificación, los patrones NICE 3 no pediculados con un área demarcada serían tributarios de cirugía por su alto riesgo de invasión en profundidad. Cuando utilizamos cromondoscopia virtual con magnificación y utilizamos la Ginette 3, el tipo 3, sería un patrón invasivo profundo. Y cuando hemos definido una lesión como Ginette 2B, en el que posteriormente disponemos de violeta genciana con magnificación y hemos visto un patrón 5i severo dentro de un área demarcada o un 5 non estructural, pues lo mismo, ¿no? Sería sugeriría un patrón invasivo y por tanto un manejo quirúrgico. Y nada más, espero que les resulte de utilidad esta charla y que no se hayan aburrido mucho.